Sí, total, muy total. buena. Es Urano en Tauro totalmente. Sí. Totalmente. Y bueno, yo quería hablar hoy justamente de seguridad y libertad. Seguridad versus libertad, entre otras cosas, pero Qué sería bueno. como el gran titular, ¿no? Exacto. Marte conjunción Urano en Tauro me sugiere exactamente esto, ¿no? Un ritmo lento, que es el ritmo natural y que tiene que ver con la seguridad, y un ritmo rápido que tiene que ver con la libertad. Es muy curioso porque ambos, tanto la seguridad como la libertad, tienen dos puntos en común. Hay uno que es del que no voy a hablar hoy, que los dos evocan también un miedo, es decir, cuando necesitamos encontrar seguridad o estabilidad es porque tenemos miedo y entonces necesitamos como esta sensación de que todo está bien. Y la libertad también evoca el miedo por el hecho, o bueno, voy a decir que la seguridad no es que evoque el miedo, sino que está producida por el miedo, es una consecuencia del miedo. Sí. Y la libertad evoca el miedo, porque es ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de ese futuro que no sabemos, pero que a la vez nos impulsa a ir hacia adelante porque necesitamos salir de esa zona de confort y nos presenta esa sensación de libertad. Luego todo esto cuando se desarrolla cada uno de ellos, entonces encontramos todo el relato de lo que es la seguridad y todo el relato de lo que sería la libertad, ¿no? Sí. Pero después también hay otro punto en común entre esa seguridad y esa libertad, que es, por un lado, lo que, y desarrollaremos, Tauro alberga en el aspecto de una de sus características, que después las nombraremos todas, que tiene que ver con ese anhelo de visión interna, que es lo que hace funcionar al deseo. Es decir, cuando hay un deseo, en realidad hay una visión interna que pulsa para, o sea, que es ese impulso, el del deseo, para ir hacia la formación o la materialización de las cosas, ¿no? Que vendría a dar lo que sería el elemento tierra, en este caso taurino. Pero en Tauro también tenemos ese aspecto del Buda, que tiene que ver con la contemplación, y eso es a lo que la visión interna me refiero, y siempre el anhelo tiene que ver con esa visión interna, porque en realidad lo que quisiéramos es verla materializada al exterior. Y en Urano, que después también a su vez también describiremos sus características, y os va a sorprender, pero Cristina lo vas a entender muy bien con la mitología del Titán de Prometeo. Sí. Es ese punto de tristeza que también tiene Urano y del que nunca se habla. Sí, sí, sí. Entonces ese sentimiento de tristeza con el anhelo, y el anhelo también tiene ese punto de tristeza, sería como esa especie de punto, de núcleo, entre lo que la seguridad y la libertad nos trae como titular de esta conjunción Urano en Tauro. Luego ya iremos viendo lo que Marte hace en ese contacto. Y me gustaría explicar bien esto en Prometeo, ¿no? Entonces, Prometeo, que justamente significa previsión, ¿no? Que es la visión anticipada, es un titán, a diferencia, y si no me corriges tú, Cristina, ¿no? El titán no es un dios del Olimpo, sino que es aquel que también, como la madre ha sido Gaia, tiene esa característica de corporeidad, ¿no? O sea, es un dios que vive en la tierra. Sí, y además eran imperfectos. Exactamente, exactamente. Pero de ahí el entendimiento también de los cielos y de la tierra, ¿no? De la condición humana, pero también de esa parte cósmica que el humano también puede adquirir porque lo tiene en potencial, ¿no? Y es lo que hace Prometeo
quien creaba a los humanos de arcilla y luego Atenea insuflaba sus vidas. Curioso, porque cuando lo vi, Cristina, con el tema de Atenea, Sí, que también tiene ese aspecto masculino, sí. me gustó, ¿no? Por la acción y la voluntad, ¿no? Al insuflar esa vida, estamos insuflando también una voluntad, ¿no? Prometeo así robó lo que es el relato mitológico, es que robó la chispa de fuego cósmico a Zeus, y este le castigó a través de Pandora, atándolo a una piedra y subiéndolo a una montaña, aislándolo, ¿no? Bueno, yo con este relato me inspiró mucho el hecho de cómo en Prometeo el entendimiento de ese ritmo natural, que a lo mejor Zeus iba también a compartir a los humanos, pero todo cuando toque calendario solar. Es decir, calendario solar te dice hoy el día que es y cuándo vamos a hacerlo, es tal día, a tal fecha y a tal hora, ¿no? Sería un poco seguir este calendario solar. Entonces veo como Prometeo, por ese impulso uraniano, ¿no? Esa velocidad que decíamos, de ese ritmo rápido que tiene Urano como el rayo y que tiene que ver con este fuego cósmico, en el momento en que él es aislado, ¿no? Porque está castigado por el Sol, ahí, claro, me vienen varias cosas, ¿no? Primero, el no entendimiento, que es lo que Urano tiene, ¿no? El no reconocimiento del tiempo, por un lado, y entonces la sensación de culpa de lo que ha hecho, ¿vale? Es lo que le lleva a ese sentimiento de tristeza a Prometeo. Entonces, en Urano, muchas veces cuando confundimos la individualidad por el colectivo, que esto hizo mucho hincapié justamente Liz Green en uno de sus libros, Cristina, que muchos tradicionales hablan de Urano como el símbolo de la individualidad, pero no es la individualidad, porque justamente una persona uraniana no reconoce esa individualidad, sino que tiene una visión, una cosmovisión colectiva, ¿no? Claro, la individualidad le correspondería más justamente a ese aspecto solar. Exacto, ¿No? Y sí. ahí es donde tenemos esa historia entre Zeus y Prometeo. Zeus, que sigue ese calendario solar, por lo tanto, sigue esos ritmos cíclicos del tiempo, entre otras cosas, evidentemente, como Dios, y Prometeo en esa velocidad relámpago, De apresurarse. que en ese momento él distribuye todo ese fuego a todos los humanos, pero por un lado, claro, desde ese sentimiento de no entender al Padre Solar, nos viene a reconocer también esa parte uraniana del no reconocimiento del tiempo, ¿no? Entonces es por eso que este gran titular entre el ritmo lento y el ritmo rápido, que en algún otro momento hemos hablado de estos momentos que estamos viviendo, encarnan esta idiosincrasia entre seguridad y libertad, que a nivel de condición humana es lo que realmente vamos a vivir en este nuevo ciclo que viene con todo lo que tenemos ya, pero que Urano en Tauro lo marca como un principio, y que hasta el año 25, 3 veces que Marte va a tocar ese Urano en Tauro, pues será como activar, ¿no? Activar esos relojes, ¿no? Ritmo lento, ritmo rápido, y cómo vamos a coexistir en esas dos velocidades. Ojo, seguridad y libertad, o Tauro y Urano no nos habla solamente de tiempo, sino que también nos habla de temperatura. Es decir, cuando hablábamos de esa frialdad acuariana antes, que tiene que ver con Urano, también podríamos decir que en Tauro, por ese mundo de los deseos, hablaríamos de una temperatura muy caliente, ¿no? Sin embargo, ahí también será como encontrar esa coexistencia entre estas dos temperaturas, que ¿cuáles serían? La temperatura de la conciencia, que va a una velocidad larga y que tiene una temperatura muy alta, y uno de los síntomas de los dolores de cabeza tienen que ver con esto,
porque tienen que ver con esa temperatura en la mentalidad o en nuestra psique producida por esta energía que también nos está llegando y que evapora, es decir, nos deshidrata. Es por eso que el remedio fundamental es el agua, beber agua, beber agua, beber agua, beber agua, que es hidratarse. Y por otro lado, el aspecto frío del que hablábamos antes, yo añado que tiene que ver con el atemperar. Y cuando hablamos de atemperar, el mundo que atemperamos es el mundo emocional. Y a la vez el mundo emocional también es el que tiene una temperatura que también puede ser alta, reactiva, ¿no? Por la reactividad de las emociones, ¿no? Cuando hay euforias, cuando hay rabia, cualquier emoción, normalmente la temperatura sube cuando hay una reactividad, ¿no? Entonces, fijaros que nos estamos preparando a realmente validar, ya que hablamos de valores también cuando hablamos de Tauro, validar todo el conocimiento que tenemos e integrarlo en nuestra propia tecnología, que nuestra propia tecnología son todos nuestros cuerpos energéticos y que donde fundamentan, es decir, lo que lo sostiene es nuestra biología, el cuerpo, tierra, naturaleza, lo que somos como naturaleza, ¿no? A nivel de cuerpo físico.